Buenas tardes, mi nombre es Paula Castiblanco y el día de hoy vamos a hablar de los insignificantes casos que hay sobre el desplazamiento del conflicto armado que sufren hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes en todo el país. También podemos ver que estas víctimas no son capaces de denunciar ante las autoridades competentes por miedo a su integridad y a la integridad de sus familias. Para ello vamos a hablar de qué es el conflicto armado. El conflicto armado es la consecuencia de la muerte, ya sea por asesinato selectivo, por masacres, acción bélica, acto terrorista, minas antipersonales o desaparición forzada, también declaración de muerte por presunta desaparición, la cual ha dejado a muchos niños, niñas y adolescentes huérfanos por ocasión de este conflicto armado. A continuación, daremos a entender algunos casos y para ello empezaremos con el caso de David Cortés. Hola, mi nombre es David Cortés. Tengo 27 años de edad y soy de Tumaco, Nariño. Llegué a Bogotá cuando tenía 17 años por temas de seguridad. Mi mamá me envió a esta ciudad porque mi vida estaba en riesgo luego de que por accidente fuera testigo de la muerte de un narcotraficante. Todo el barrio estaba lleno de narcos. De esta manera empezó uno de los relatos más conmovedores, ya que mi mamá me envió a Bogotá sin nada. Aguanté hambre como no se imagina. Bogotá es una ciudad dura. Tenía 17 años cuando llegué y estaba completamente solo. El prejuicio social fue el que más me afectó. Ver cómo la gente en la calle al notar que yo estaba vestido, supongo que agarraban su cartera o salían corriendo porque pensaban que los iba a robar. Eso me dolía bastante. Lloraba todos los días de mi vida. Hace 10 años vivía con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Me encantaba hacerme a la orilla del río Chagüí a pescar, pero el ambiente en Tumaco se puso complicado. Fui víctima de 2 desplazamientos forzados y la vida me dio un giro de 360 grados. No había opción en Tumaco. O te hacías parte de un grupo armado como yo, o simplemente te exponías a que te mataran. Allá se encontraban todos los grupos armados que operaban en el país. Mientras estuve en el colegio, tuve que presenciar escenas desgarradoras, no se imaginan cómo ver entrar al salón y matar a 2 de nuestros compañeros. También asesinaron a un chico de 12 años. Miembros de la guerrilla lo ataron a un árbol delante de nosotros. No puedo creer lo que veía en ese instante. 2 compañeros más que tenían que caminar por más de una hora para llegar al colegio, un día cualquiera no volvieron más. Encontraron por el camino una mina que acabó con sus vidas. Debido a todas estas escenas violentas y a tantas injusticias, decidí integrarme a una ONG en la que me enseñaron que yo debía soñar a pesar de lo duro de la vida, que debía proyectarme para mejorar aunque el mundo se estuviera cayendo. Eran como las 11 de la noche en Tumaco. No le hice caso a mi mamá de entrar temprano a la casa porque quería quedarme a conversar con mis amigos. Se aproximaban 3 sujetos y junto a mis amigos tuvimos que presenciar una escena estremecedora de violencia. No se imaginan todas las personas que se encontraban allí. Al día siguiente llegaron preguntando por uno de mis amigos y seguramente yo era el siguiente testigo al que buscarían. Mi mamá decidió enviarme solo para Bogotá. Mi vida corría peligro. Llegué a Bogotá solo con la ropa y un poco de dinero que había conseguido mi mamá para pagar una habitación en un inquilinato. La habitación era oscura, húmeda y me tocó conseguir cartón para dormir encima. Las ratas bajaban por la pared. Yo era tan solo un niño de 17 años, así que lloraba todos los días, no tenía nada. Y una viejita de Santander que vivía al lado me regaló una estufa y una olla, pero mi madre ya no tenía dinero para enviar.
y yo no podía pagar el arriendo. Me hacían las estaciones de gasolina porque atendían las 24 horas al día y podía pasar la noche allí sentado, sin que me dijeran nada. No estaba acostumbrado a dormir en la calle. Duré días enteros sin comer y a los 3 meses llegó mi hermana también, huyendo del conflicto, de esta organización desgarradora, de la cual le tenemos miedo. Logramos pagar una habitación de nuevo y nuestra comida era menudencias con arroz amarillo que vendían en bolsitas. Por fortuna llegaron ángeles a mi vida. Se me ocurrió contactar a Bogotá, a la ONG en la que había participado en Tumaco. Luego de eso he encontrado a muchas personas que me han ayudado. Me presenté 6 veces a la Universidad Nacional y no pasé. Mi sueño era entrar a estudiar. Sin embargo, gracias a la ayuda de las personas que encontré en el camino, pude estudiar trabajo social en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Pude direccionarme y he participado en varios proyectos que defienden los derechos de los jóvenes afrocolombianos en las universidades de Bogotá. Soy fundador de una organización que se llama Paz y Reconciliación, que defiende los derechos de las víctimas del conflicto, y en la actualidad hago parte de la mesa de participación de víctimas en la localidad de Engativá. Las cosas, como ven, han cambiado para bien. Logré graduarme y costearme los estudios con trabajo, gracias a la Consejería de Víctimas. Hoy adelanto un curso de Academia de Liderazgo para la Paz en la Universidad de los Andes y mi sueño es hacer una maestría en gestión pública. Yo pensaba que en los Andes iba a encontrar puros jóvenes gomelos, pero no fue así. Acá he aprendido a tener visión, a ayudar a la sociedad con lo que hago, a estudiar para desde las políticas públicas hacer algo que cambie la condición del país. Ahora amo a Bogotá porque es una ciudad de contrastes. Es dura, pero también es de oportunidades. Mi premisa es que hay que creer en los sueños y que todos los jóvenes estamos llamados no a poner un grano de arena, sino una parte del tamaño de una piedra para construir un país diferente. Y mi mensaje para todos los jóvenes que están viviendo una situación difícil es que si llegan a Bogotá, nunca desistan y siempre persistan. Si crees en tus sueños, encontrarás la luz. Muchas gracias. Bueno, como pudimos evidenciar, el caso de David Cortés es que fue una víctima del conflicto armado, la cual tuvo que venirse desde su pueblo de Ciudad Nariño a la ciudad de Bogotá totalmente solo, con mucho miedo, la cual tuvo que buscar ayuda y de esta manera poder salir adelante y cumplir sus sueños. A continuación les daremos a conocer el relato de Fátima Muriel. Soy Fátima Muriel. Nací el 21 de mayo de 1950 en la inspección de Puerto Limón, Mocoa, capital del departamento de Putumayo, hija de mujer indígena y hombre blanco. Soy víctima directa del conflicto armado en la cual perdí a mis 2 hermanos y viví el atentado y secuestro de mi esposo, que nos obligó al desplazamiento forzado. Tengo una maestría en educación y otra en mujeres y género, pero jamás abandoné mi territorio. Me enfrenté a las FARC para frenar el reclutamiento forzado de niños y niñas dentro de las instituciones educativas. Acompañé a las madres de Putumayo en la búsqueda de hijos y esposos desaparecidos por los grupos paramilitares y fui testigo del asesinato de docentes, lideresas y líderes juzgados como informantes. El hablar con las mujeres campesinas, afros, indígenas, quienes demostraban todo su dolor para todas las violencias que estaban pasando, como el abuso sexual, la pérdida de sus hijos o hijas, esposos, hermanos, familiares y sus tierras en medio de la desolación, y el ver su capacidad de resiliencia, me comprometí a defenderlas y apoyarlas en la defensa de los derechos de la mujer, convencida de que aún en las condiciones más adversas, ellas reconstruyen el tejido social. Así inicié la defensa por los derechos de las mujeres,
Conformamos una red de mujeres sumando esfuerzos con lideresas y organizaciones para la protección y prevención de violencias contra nosotras. En el 2005 nació la Alianza de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, de la que asumí la presidencia desde ese mismo año. Hoy contamos con una plataforma de 115 organizaciones de mujeres con iniciativas productivas, artesanales y ambientales. Logramos la formulación de la política pública de género para las mujeres del departamento y hemos llevado a cabo un trabajo colectivo de reconstrucción de memoria histórica sobre las mujeres víctimas del conflicto armado, recordando sus nombres a través de nuestra iniciativa Murales de la Verdad. Ganamos el Premio de los Derechos Humanos Antonio Nariño y somos un referente de liderazgo en la lucha contra las violencias de género y de la promoción de la participación de la mujer en los acuerdos de paz. Nuestros retos son lograr que el gobierno cumpla los acuerdos de paz, lograr la reincorporación con enfoque de género, contar un esquema de protección para mujeres que tenga enfoque de género y diferencial. Debemos cerrar la brecha de género, crear una escuela política para las mujeres y que el Estado haga cumplir la Ley 1257 del 2008. Y no siendo más, esto fue lo que me sucedió a mí. Muchas gracias. Muriel fue víctima del conflicto armado como otras mujeres más hoy en día lo son, como otras familias, que de esta manera ella pudo salir adelante y pudo soñar en grande y convertirse hoy en día como una lideresa del género y de estas mujeres que fueron abusadas y violentadas por el conflicto armado. Y ahora sí, les vengo a contar unos testimonios sobre el conflicto armado de niños y familias. En primera medida tenemos, hoy tengo fuerza para vivir. Hace 9 años pisé una mina antipersonal en la finca de mis suegros. La explosión me levantó y caí de espaldas. Se me llenaron los ojos de tierra y cuando traté de pararme no pude porque mi pierna estaba mutilada. Me llevaron al hospital en donde estuve 15 días. Los médicos me evaluaron y el CICR me dio una prótesis especial para poder conducir mi camioneta y ganarme la vida transportando niños hacia el colegio donde estudian en unas veredas del Putumayo. Ahora me siento bien porque he salido adelante. Con la ayuda de mi esposa y mis 5 hijos, yo sabía que iba a volver a caminar porque nunca he dejado agobiar por las dificultades. He recibido del CICR 2 reposiciones de prótesis que son las mejores para mi trabajo como conductor. Ojalá me sigan ayudando y visitando porque eso me ha dado fuerza para vivir y para valorarme más como persona. Si no fuera por eso, andaría en muletas. Esto lo dice José Abel. Y como decían por ahí, nunca dejes apagar tus sueños. Esta silla nos ayuda a moverlo mejor. Daniel tiene 10 años y vive en la vereda de Peñas Rojas, municipio de Solano, orillas del río Cayuán. Cuando era bebé sufrió meningitis desatendida que lo dejé cuadripléjico. Este es el testimonio de su papá. Cuando Daniel recibe una nueva silla de ruedas para reemplazar a una vieja silla de plástico en la que se movía. Daniel sufre de nervios. Tiene cicatrices en la cabeza porque se ha caído varias veces, pero ahora está feliz por esa silla especial que lo trajo el CICR. Poco a poco se va a ir adaptando y es muy distinto todo. Yo le hice una silla con llantas y correas cuando eran bien pequeño. Luego no ocupó ahí, tocó montarle una Rimax y tenerlo fijo con cinturones. Muy distinto a esta silla que ahora estrena y que nos ayudará a moverlo mejor, según Daniel Castilla. No fui capaz de volver al colegio, nos dice esta persona. 1 violó a mi mamá y 2 a mí. Estaba oscuro y llovía duro, con truenos y rayos. Se fueron a la media hora, después me enfermé. Me daba fiebre, me sentía débil con mareos, vómitos. Después de esto no fui capaz de volver al colegio
y con mi mamá decidimos no denunciar, pues estas personas nos dijeron que si abríamos las bocas nos las cerraban. Nos lo dice Paula. El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona. Desde mi captura no he vuelto a saber de mi esposa. No tener libertad es horroroso. Tengo 2 niños con ella y no hemos podido comunicarnos porque acá no hay teléfonos fijos, pero están dañados. He recibido cartas de mis familiares en las que me dicen que están ahorrando para conseguir los pasajes y venir a verme, pero no es fácil. Sin embargo, las visitas del CCR para mí son muy importantes, porque siento que no estoy totalmente olvidado, que hay alguien que me tiene en cuenta. Eso de moral y fuerza para seguir adelante, porque aunque yo no pueda hacer nada, hay alguien que lo puede hacer. Al menos el CCR sabe qué está pasando conmigo acá y cómo me están tratando. Esto no lo dice John Jairo. También cambiado para proteger identidad de la persona. Espero poder trabajar de nuevo. Yo trabajaba en un carro de perros calientes en la parte urbana de un municipal de Urabá, antioqueño. Tiempo antes de lo sucedido venían cobrando vacunas. Primero 20.000 pesos semanales y así sucesivamente. La tarifa subió hasta que me cobraban 150.000 pesos por noche y por eso empecé a pagarles para que me dejaran trabajar. Pero luego cuando subió tanto, ya no podía. Un día que me cansé de trabajar para ellos y cuando fueron por la plata les dije que no les daba más. Y me dijeron, no hay problema. Pero qué va, cuando iba en mi bicicleta para la casa me salieron 3 hombres armados. Me daron 5 tiros, las balas en la cabeza me dañaron 2 glándulas y quedé sin poder tragar. Tuve un derrame cerebral y estuve en coma 4 días y un mes en cuidados intensivos. Me alimentaron por sondas y es muy difícil para mí tragar todavía. Pasé de pesar 65 kilos a 49. Mi primer acercamiento al CCR fue para apoyo en las terapias físicas y de rehabilitación. Aparte del ataque, nosotros también tuvimos que huir del pueblo. Sacamos lo fácil de traer, como la ropa, y nos escondimos con mucho miedo, esperando que absolutamente nadie llamara. Ahora ya llevo 6 meses en Medellín. He recibido asistencia del CCR, pero sigo con miedo de que estos hombres me encuentren. Yo por allá no vuelvo. Lo que espero es recuperarme en la totalidad y volver a trabajar de nuevo acá, en la ciudad. Esto no lo dice Jorge, también nombre cambiado para proteger identidad de la persona. Sigo esperando que me llamen algún día. Hace muchos años se llevaron a mi esposo y a mi hermano menor. Los sacaron de la mina de sal donde trabajaban como jornaleros. Una semana después mi marido regresó muy mal. Había sido amarrado, torturado y martirizado. Volvió con el cuerpo negro por los golpes que le dieron porque según él lo confundieron con un guerrillero. Al poco tiempo fue a trabajar estando enfermo y se lo llevaron otra vez. Desde entonces no sé nada ni de él ni de mi hermano. El CCR me contactó para saber mi situación y gracias a Dios esto no se ha quedado así. Gracias al CCR he sentido que no estoy sola a pesar de vivir en un pueblo tan pequeño en Casanare. Esto es muy terrible. Cuando una persona muere uno le da sepelio y sabe que se fue. Pero cuando una persona sale y no regresa, uno espera que llegue algún día. Por eso no le deseo a nadie esto. Fue en el 2013, pero es como si hubiera sido ayer. Esto no lo dice Carmen, que también es un nombre cambiado para proteger su identidad. Bueno, y no siendo más, por todo, según los relatos de estas personas, fueron víctimas también del conflicto armado.
Y más que víctimas, son personas que todavía tienen miedo por su integridad, por sus graves lesiones que les ocasionaron esas personas y porque tienen miedo de volver a estar en manos del ELN o paramilitares. Ya finalizando, damos gracias a todas estas personas que fueron víctimas del desplazamiento del conflicto armado por confiar en nosotros y darnos a conocer todos estos casos y situaciones espeluznantes que tuvieron que vivir a través de ello. Quiero que tengan en cuenta cuál es la ruta de atención de niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa del desplazamiento del conflicto armado. Para ello, primero debemos verificar el estado del cumplimiento de derechos. Todo ello con las autoridades competentes como la autoridad tradicional, defensor de familia, defensor de la policía. En todos estos casos de manera inmediata y antes de la definición del trámite de establecimientos de derechos a seguir, se debe contar con el apoyo del equipo técnico interdisciplinario para verificar el estado de cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. ¿Existe situación de reservanza o amenaza o vulneración? Si no lo hay, se sigue con la ruta de reparación integral, pero si lo hay, se avanza con un procedimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Para ello, se dará aplicación a lo escrito en la Ley 1098 del 2006 de la inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos niños, niñas y adolescentes, en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos donde podrá tomar las siguientes medidas con ubicación en modalidad de hogar gestor o hogar sustituto. Siendo así, se debe realizar la declaración como víctima. Para ello, cuando el niño, niña o adolescente tenga red de vincular de apoyo, la familia realiza la declaración como víctima ante el Ministerio Público. En caso contrario, que el niño no tenga red vincular de apoyo, la autoridad administrativa deberá acompañarlo a la declaración ante el Ministerio Público. Por consiguiente a esto, se debe realizar un seguimiento. De esta manera, se debe efectuar el seguimiento y evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos dispuestas a favor del niño o la niña o adolescente adaptadas en el fallo. Por consiguiente, se debe proceder al cierre del proceso, en la cual, una vez cumplido el término de seguimiento y previa verificación del cumplimiento de la medida de autoridad, procederá al cierre del proceso y a la remisión a la unidad de archivo para la conservación y guarda documental. De esta manera, también quiero que les quede presente cuál es el proceso de gestión para la protección de restablecimiento de derechos. Como primera medida, tenemos la etapa 1 y 2, que es la prehospitalaria, donde los niños, niñas y adolescentes sufren accidentes por MAP. Luego de ello está el rescate de los niños, niñas y adolescentes. Después de ello hay una evacuación, donde está el transporte a un centro asistencial. Después de ello, si el niño no sobrevive, la familia realiza la declaración ante el Ministerio Público o se transmita gastos funerarios a través de la entidad territorial o por FOSIGA a través del consorcio SAIAP. Si el niño sobrevive, se toma declaración, se expide certificado del decreto 3090 del 2007, luego se va al Ministerio Público de Personería, donde allá los niños, niñas y adolescentes se encuentran con su familia o un acompañante, claro, rescatar, y se realiza la declaración respectiva para saber cómo queda este cargo. Luego queda la etapa 3 y 4, que es la rehabilitación médica básica y física y psicológica continuada. Para ello, vemos que los niños, niñas y adolescentes están con discapacidad. Allí podemos encontrar rehabilitación médica, rehabilitación física, rehabilitación psicológica, osteocentesis,
ortesis, prótesis, medicamentos y ayudas de X. Y por último, para la etapa 5, que es la inclusión y la más importante, está el entorno institucional, la comunidad, casos cuando el niño, niña y adolescente son víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados. Allí encontramos el deporte, educación, formación, salud, cultura, por medio de estas también encontramos familias biológicas extensas, red vincular de apoyo, acompañante a declaración, o no encontramos familia biológica extensa o red vincular de apoyo. Para ello, pues se abre el proceso administrativo, se inicia una custodia, se ubica en el servicio de atención especializado medio familiar. En el caso de no contar con acompañamiento, entonces se abre el proceso y se ubica el servicio de atención medio familiar a las instituciones. Y ya dependiendo de estas dos, la coordinación con el programa de acción integral a víctimas de minas. Luego se acompaña el proceso de reparación integral a través de sus respectivas rutas y por último se hacen respectivos seguimientos. Finalmente, el Código de Infancia y Adolescencia nos indica que el restablecimiento ya es responsabilidad del Estado en conjunto de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o a los inspectores de policía, municipales o distritales, a todos los que se encuentren en condición de riesgo o vulnerabilidad, y cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional del Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales según la Ley 1448 del 2011. Y esto es todo por hoy. Si usted conoce de alguien que esté en riesgo o haya sido víctima del conflicto armado, no dude en comunicar a las autoridades y comunicarse con nosotros, invitando a no cubrir a todas estas personas, a que denuncien, a no tener miedo. Y no siendo más por hoy, me despido. Muchas gracias.